meditando el libro de Filipenses y hoy vemos el capítulo 4, versos del 10 en adelante. Cristo, mi provisión. ¿Ha conocido al Señor como proveedor? Muy bien, pues el Señor desea que usted siga experimentando esto. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Qué lindo Pablo, ¿verdad? Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Dígalo conmigo: dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto. Dígalo conmigo: fruto, que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, gracias en esta noche por tu presencia, gracias por tu Espíritu obrando en nuestras vidas, Señor. Yo te pido que el día de hoy tú abras nuestros ojos, Señor, abras nuestro entendimiento para que podamos ver, para que podamos comprender, para que podamos comprobar, Señor, todo lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que esta palabra es sumamente importante para cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que tú abras nuestros oídos y que en este tiempo, como en cualquier otro, podamos entender el verdadero propósito, Señor, de todo lo que tú deseas hacer en nuestras vidas. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien, en esta porción de la Escritura nosotros encontramos, por ejemplo, el versículo 13, cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O también el versículo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Son libros que, son versículos que la mayoría de la gente se los aprende y prontamente, ¿verdad?, los dice, aún los repite de memoria. Pero algunas veces yo creo que cometemos el error de sacar un verso fuera del contexto. Y cuando nosotros sacamos un verso, así saco yo un versículo, lo saco del contexto en el que está escrito, muchas veces nos vamos a equivocar y vamos a malinterpretar las Escrituras. Una cuestión básica para entender las Escrituras es nunca sacar un verso fuera del contexto. Tenemos que ver de qué está hablando para que podamos entender el verdadero significado, porque algunas veces cuando vemos el versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, casi parece la declaración de Superman o de Batichica, ¿no? Así como que pues todo lo puedo, soy aquí el plus ultra y todo lo puedo hacer. Pero aquí está hablando el apóstol en un tiempo difícil y el Señor le está hablando aún él hace una declaración diciendo: yo puedo de alguna manera soportar las aflicciones o las pruebas o las dificultades que estoy atravesando porque Cristo es mi fortaleza. En la otra porción, cuando dice: mi Dios pues suplirá
todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús, la mayoría de nosotros lo tomamos y pensamos en lo que Dios puede suplir a nuestra vida, y esto es verdad. Pero en el contexto que está establecido para alguien que está dando. Y nosotros lo aplicamos en el sentido de recibir. Y decimos: Señor, como tú eres dueño de todo, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta. Pero aquí estamos viendo un pueblo, estamos viendo, ¿verdad?, cómo los filipenses, ¿verdad?, habían hecho incluso un sacrificio para poder dar una ofrenda a Pablo y a la gente que estaban ahí, para poder suplir sus necesidades. Y en medio de eso el Señor les dice: debido al corazón que tienen, debido a que son gente que han aprendido a dar y a recibir, estoy seguro de que nada les va a faltar. Entonces, un creyente es alguien que ha entendido bien, ¿verdad? El reino de Dios se trata de recibir lo que Dios nos da, pero también se trata de dar lo que Dios nos da. Nunca podemos nada más diseccionar y tomar la mitad y nada más recibir. El reino de Dios consiste en ser alguien que puede recibir lo que Dios le da, y lo hace con humildad, lo hace con sencillez, pero también ha aprendido a dar. Y en esta porción de la escritura, no sé su Biblia, pero mi Biblia dice las dádivas de los filipenses. Y los filipenses estaban presentando ofrendas a Dios, ofrendas, ¿verdad?, aquí al apóstol. Y en medio de eso les dice el Señor a través de Pablo que nada les faltaría, porque habían entendido el principio de dar y de recibir. Y yo creo que esto es algo muy importante que tenemos que tomar y entender como iglesia, porque si solamente estamos pensando en recibir, no estamos entendiendo. Y la Biblia habla mucho acerca del dar. Y no es la excepción. Ahorita tal vez de alguna manera he estado compartiendo acerca de esto, y ahorita que llego a esta porción de la escritura, pues yo digo: Señor, ¿qué quieres decirnos? No sé usted, pero como que el Señor quiere que cada uno podamos entender de cuán importante es esto. Y cuando el Señor está hablando algo de una manera continua, es porque yo creo que desea hablar a nuestras vidas, ¿sí? Con los hombres estaba yo el martes, y el tema que tocaba era, ¿verdad?, no codicioso de ganancias deshonestas, no un avaro. Yo digo: Señor, como que nos quieres decir algo, ¿no? Porque por todos lados estás hablando en este sentido. Entonces nosotros necesitamos entender, y al principio, en los primeros 2 versículos, vamos a irlo viendo con calma, pero dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, dígalo conmigo, pues he aprendido a contentarme. Y ahí quiero parar, ¿sí? Nuevamente, como yo les decía el domingo, nuevamente Pablo toma el tema, o toma el punto del contentamiento. Yo les decía que una doctrina en cuanto a la palabra de Dios es la doctrina del contentamiento, ¿verdad? La escritura nos dice, lo vamos a ver ahorita, pero dice que buena es la piedad, pero acompañada de contentamiento, ¿sí? No nos sirve solamente hacer las cosas que Dios desea, ¿verdad? Vivir una vida piadosa, sino nos está diciendo que tenemos que hacerlo con un contentamiento. Pablo estaba en la cárcel, Pablo estaba pasando un tiempo difícil. Pablo no estaba en una isla o en Hawái, ¿verdad? No estaba en un momento de alguna manera de relax, sino en un momento complicado, y empieza a hablar acerca de esto, y aún habla que ha aprendido a contentarse. La palabra nos dice que tenemos que aprenderlo. No sé usted, pero cuando normalmente, ¿verdad?, nacemos, vamos creciendo, no sabemos contentarnos. Cuando venimos a Cristo, es más, no sabemos contentarnos.
La mayoría de veces veníamos, ¿verdad? Muy habituados a la queja, muy habituados de alguna manera a la inconformidad, incluso a la ingratitud. Pero cuando conoces a Cristo, vienes a Él, empiezas a caminar en sus caminos, el Señor nos enseña cuán importante es contentarnos en la situación que estemos viviendo. Yo le pregunto algo, ¿usted ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación? Están muy callados. Dile a la persona que está a tu lado, entonces, ¿por qué te quejas? ¿Sabe qué? Algunas veces no hemos aprendido esta lección. Aunque la sabemos, la hemos oído, no hemos aprendido a contentarnos, cualquiera que sea nuestra situación. Esto implica que algunas veces vamos a pasar por tiempos de abundancia y algunas otras veces por tiempos de escasez. Y no quiero espantarle, pero algo importante es que la Escritura nos muestra esto. Por ejemplo, dice aquí, la palabra revivir significa florecer. Dice ahí, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado. Está hablando que los filipenses por fin, de alguna manera, estaban reviviendo, estaban floreciendo. Como cuando un árbol empieza a dar frutos, como cuando un rosal empieza a dar flores, empieza a florecer, ¿sí? Está hablando del cuidado que los filipenses tenían en medio de la necesidad que Pablo tenía. La ofrenda que Pablo estaba recibiendo, porque él escribe esto porque los filipenses habían llevado una ofrenda a través de Epafrodito a Pablo. Y esa ofrenda había sido como lluvia fresca. No sé si le ha pasado, pero a veces en los momentos más precisos, Dios hace algo y Dios suple de diferentes maneras, a veces a través de creyentes, a veces a través de incluso gente que no es creyente. Pero Dios suple lo que nos falta. ¿Y qué sucede cuando muchas veces esto está pasando en nuestras vidas? Es como lluvia fresca. Pablo había sido un padre espiritual para los filipenses y ellos estaban respondiendo a esto. Y Pablo está agradecido, ¿verdad?, por la ofrenda que había recibido. En su corazón tenía un sentimiento de gratitud. ¿Sí? No podemos hablar de contentamiento sin hablar de gratitud. Y algo que el apóstol está mostrando es gratitud. Y esto es algo muy importante. Usted no puede contentarse si no hay gratitud hacia Dios y hacia otras personas. Tenemos muchas razones por las cuales agradecerle al Señor. Y en este momento Pablo está agradeciendo porque ellos estaban siendo unos instrumentos dóciles, en las manos del Señor. Y se regocija porque su ofrenda, aunque Pablo la recibe a título de alguna manera personal, no era que ellos estaban presentando una ofrenda delante del Señor, que estaban presentando una dádiva directa delante del Señor. Y él dice, el motivo dice es que ellos habían aprovechado la oportunidad y habían revivido el cuidado que habían tenido durante mucho tiempo y mostrando interés hacia Él. ¿Sabía usted que el dar es una oportunidad? No sé si usted se emocione, pero tenemos que emocionarnos cuando recibimos algo, pero también tenemos que emocionarnos cuando tenemos la oportunidad de compartir algo de lo que tenemos con otras personas. Y esto, o con el Señor, dando al Señor lo que es de Él, compartiendo para su reino, ¿sí? Esto es una oportunidad. Es una oportunidad, porque obviamente que hay bendición, pero es una oportunidad de aplicar la palabra. Y Pablo les había enseñado a los filipenses de lo cuán importante era recibir y cuán importante era dar. Entonces ellos les dice, qué bueno que han aprovechado la oportunidad.
Dice, en gran manera me gocé, ¿sí? Porque habían revivido su cuidado hacia él. Dice, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. De alguna manera no habían tenido oportunidad de enviarle. No era, ¿verdad?, como en este tiempo que ahora usted va hasta los supermercados que hay por todos lados, ¿verdad? Y usted puede depositar a gente de otro lado en minutos. En ese momento no podían hacerle un SPAY o como alguna transacción bancaria. No habían tenido oportunidad. La oportunidad era que en este sentido Epafrodito viajara aproximadamente 2 meses para poder llegar donde Pablo estaba. Pablo estaba en la cárcel y ahí tenía necesidades. Aún en la cárcel había necesidades, había cosas ahí que él tenía de alguna manera que enfrentar, y esta ofrenda fue una ayuda hacia él y hacia el ministerio que estaba de alguna manera desempeñando. Él comprendía su retraso y no les estaba reprochando nada. Pablo no dice, por fin, hasta ahora, ¿verdad? Ya era hora que enviaran una ofrenda, ¿verdad? Ya me tienen en ayuno, pero no, él no dice nada de eso. No estaba reprochándoles, él entendía y no estaba exigiendo nada. Y él les dice, esta ofrenda que ustedes me han dado, dice, ha sido justo en el justo tiempo, ha caído en el justo tiempo en el que Dios quería. Y no está mostrando orgullo ni de alguna manera autosuficiencia. Dice ahí que él tenía escasez, pero que había aprendido a contentarse. Incluso de alguna manera la tardanza de los filipenses, Pablo lo vio como una oportunidad para contentarse. Yo no le voy a preguntar, pero bueno, más bien no le pido que me responda. ¿Pero tiene usted alguna necesidad el día de hoy? Algunos dicen, hasta la pregunta ofende, ¿verdad? ¿Sabes qué el Señor desea? Él desea que aprendamos a contentarnos en Él, que aprendamos a esperar en Él su provisión. Sí, su provisión. Pablo no se apena por haber recibido esta ayuda, porque era una bendición celestial que Dios traía a través de su vida, desde la vida de los filipenses. ¿Sabe que un cristiano es alguien que está ejercitado tanto en el dar como en el recibir? Escúcheme bien, si alguien tiene problemas para recibir, tiene problemas en su corazón. Si alguien tiene problemas para dar, tiene problemas en su corazón. Porque a veces hay gente que quiere dar, pero no quiere recibir. Y eso habla de orgullo en su corazón. De alguna manera, de una autosuficiencia. Pero tenemos que ser gente que ha aprendido a recibir lo que Dios nos da y a darle gracias a Él. Pero también tenemos que ser gente que ha aprendido a dar de lo que Dios nos da. ¿Está usted ejercitado en esto? Todo el mundo dice, yo quiero ejercitarme en el recibir. ¿Pero se ha ejercitado en el dar? Y esto era algo que estaba mostrando. Y algo importante que vemos aquí, Pablo nunca les escribió un telegrama, ¿verdad?, urgente, diciéndoles, estoy en necesidad, apóstol a punto de morirse de hambre. Nunca les escribió eso. Porque Pablo sabía algo. Si tú tienes una necesidad, tú se la dices a Dios. No se la dices a otros. Mire, el hermano Wayne Myers, ¿verdad?, desde hace tiempo, ¿verdad?, él enseña esto, ¿verdad?
y lo ha dicho durante muchos años. Usted puede ver el libro de Viviendo Más Allá de lo Posible, ¿verdad? Y él cada vez que estamos ahí con pastor, estamos ahí con él, ¿verdad? Siempre normalmente habla acerca de finanzas y todo esto. Y algo importante que él ha hecho como regla en su vida es que nunca le habla a nadie de sus necesidades, sino le habla a Dios. Ahora, algunas veces Dios, a lo mejor alguien te hace una pregunta que era una pregunta exacta, ¿no? Y bueno, ya tendremos que la sabiduría para saber cómo contestar. Pero algunas veces, de alguna manera, nosotros podemos forzar la bendición. De alguna manera podemos nosotros hablar de nuestras necesidades y algún otro creyente puede ser movido a dar. Pero la duda que te queda es si fue Dios o fuiste tú manipulando de alguna manera esa bendición. Le quiero decir, es algo así como echarle una manita al Señor, ¿sí? De alguna manera como decir, bueno, Señor, es que como que no, ya te estás tardando y aquí esto urge, entonces le podemos ayudar de esa manera. Pero ¿cuántos saben que Dios no necesita ayuda en nada? Él es todopoderoso y no necesita que le ayudemos, ¿sí? Y Pablo estaba entendiendo que era Dios quien había suplido a su vida. No tenía que insinuar a nadie. No tenía que hacer oraciones que son más hacia la tierra que hacia el cielo, donde son más para enterar a los que están ahí que para enterar al Señor. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y aprender a confiar en Dios. Aprender a saber que Él tiene cuidado de nosotros. Proverbios capítulo 30, versos del 8 en adelante. Aquí el salmista está haciendo una oración que creo que es importante. Él le dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Dice, no me des pobreza ni riqueza. Algunos dirían, nada más pobreza, Señor. Dice, no me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y que diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Qué está diciendo el salmista? Está haciendo lo mismo que Pablo estaba haciendo cuando él dice, he aprendido a contentarme. Sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, por todo y en todo estoy enseñado. Él estaba diciendo que yo pueda aprender a depender siempre de ti. Cuando dejamos de confiar en Dios y empezamos a confiar en otras personas, en las habilidades o los negocios que podemos hacer, estamos perdiendo de vista lo que es importante. Dios responde sin ayuda humana. Él puede hacerlo. Él puede hacerlo. Estando hace 2 años, el año pasado creo que fue, en Marruecos, ahí visitando un misionero mexicano que junto con su esposa, él es mexicano y lo casado con una chilena y están casi adoptando a una marroquí, entonces imagínense. Y fuimos, ¿verdad? Le dijimos, entramos un solo día, 24 horas, ahí a Marruecos. Fue por nosotros a la frontera, nos llevó en un auto y ya entramos. Le dijimos, pues vamos a un supermercado, queremos comprar ahí algunas cosas. Y bueno, la idea era bendecirles, llevarles una ofrenda que de aquí, bueno, personal y también de aquí de la congregación. Y pues pasar ahí un tiempo con ellos, queríamos orar con ellos y pues animarles. Era todo 24 horas, o sea, entras, golpeas y sales, ¿no? Algo así, ¿no? Y bueno, entramos ahí, estábamos en el supermercado, pues ya comprando lo que habíamos pensado. Y él está pagando con una tarjeta, o sea, pagamos nosotros una parte,
le dimos en efectivo, no, las tarjetas, lo que llevábamos no pasaba, no sé cómo era. El chiste es que él estaba ahí, tenía una tarjeta en su mano, y cuando él está viendo esa tarjeta, él me dice, cada mes en esta tarjeta aparece un dinero que yo no sé cómo aparece. Dice, esta tarjeta le llamo la tarjeta de la gallinita de los huevos de oro, ¿sí? Y ya le digo, y ya lo oí todo. Le digo, qué bien. Dice, sí, a veces pasa un mes, dos, no lo ocupo, pero cuando lo ocupo siempre hay. Y con eso compraban lo que estaban haciendo. Pero déjenme y le explico. Él no sabía que nosotros cada mes le depositábamos a esa tarjeta. Y yo no sabía que esa tarjeta era la cual le depositábamos. Pero él no sabía esto. Yo no sé qué pasó. Cuando él vino, yo le dije, mira, vamos a estar con la ayuda de Dios, con fe, cada mes depositando algo. Y pues yo creo que él pensó que como que sí. Pero cada mes hacemos un depósito ahí, ¿verdad? Hacia Marruecos. Estamos sembrando en Marruecos y estamos sembrando también en Finlandia. Y bueno, hay otras más que queremos hacerlo con la ayuda del Señor. Pero él no sabía que era a través de alguna manera de dinero mexicano, de dinero de Veracruz, que estaba sucediendo esto. Y ya cuando de alguna manera se aclaró todo esto, pues fue una bendición y ellos lloraban de gratitud al Señor por el amor y el respaldo que Dios estaba teniendo, ¿sí? Y yo creo que esto es algo importante porque nosotros tenemos que entender que Dios se vale de cualquier medio, pero Él desea suplirnos. Y algunas veces nos lleva, o muchas veces nos enseña a depender totalmente de Él y confiar en lo que Dios es y en lo que Dios hace. Dice el verso 11, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Aquí nos está hablando de cuando hay abundancia y cuando hay escasez. Son dos contrastes. Son dos contrastes, dos de alguna manera diversas situaciones. Sirviendo al Señor, yo les puedo decir que esto es una realidad. Hay momentos donde puedes tener abundancia y hay otros momentos donde puedes tener escasez. Aún en la vida como un creyente, estos dos extremos son parte de lo que muchas veces el Señor hace. Mire lo que dice 2 Corintios 6, verso 10. Dice, como entristecidos, dice, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Así era la vida de Pablo. Dice, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos no nos pertenece, le pertenece a Dios. Y algunas veces Dios te permite disfrutar de cosas que tú no compraste, que tú no pagaste y que algunas veces otros creyentes de alguna manera comparten y te pueden participar en razón del recibir y del dar. Entonces creo que esto es algo importante porque tenemos que ser gente que ha aprendido a vivir en la abundancia y ha aprendido a vivir en la escasez. A lo mejor dices, estoy muy ejercitado en la escasez, me falta ejercitarme en la abundancia. Pero mire, ya después le voy a hablar, ¿sí? En la palabra. El pueblo de Israel hubo un momento que estuvo esclavo y no tenían nada. No tenían nada estando en Egipto. Luego hubo un momento en el desierto donde el Señor los mantuvo del pan necesario. Lo que recogían era lo que se comían. No podían guardar nada más.
Pero hay otra etapa, cuando ellos entraron a la tierra prometida, donde tenían más de lo que necesitaban. Cuando nosotros estábamos antes de Cristo, estábamos como esclavos y no teníamos nada. Cuando venimos a Cristo en los primeros tiempos, Dios nos enseña a depender de Él y aprender a confiar en Él cada día. Pero si seguimos adelante, es en la etapa cuando, por ejemplo, antes no diezmábamos. Cuando, por ejemplo, en el desierto ellos aprendieron y el Señor habló y lo importante que es el diezmar y el ofrendar. Eso es una parte, ¿sí? Pero cuando ellos entraron a la tierra prometida, Dios les dijo a ellos, la primera ciudad que ustedes conquisten, Jericó, todo lo que junten o lo que entren ahí, dice, es para mí, les dijo el Señor. Todas las demás ciudades, ustedes las pueden conquistar y todo será para ustedes. Pero la primera ciudad es para mí. Y el Señor les estaba hablando acerca de las primicias. Y pasaron de lo necesario a la abundancia. Si nosotros entendemos el principio del recibir y del dar y somos fieles en ello, podemos pasar de lo necesario a la abundancia. Ahora el Señor les advierte y les dice que no se pierdan, que no se vayan. Si ustedes ven los primeros libros de Jueces, Él les advierte que no fueran a decir que fue mi mano la que me dio la riqueza y todo, sino que ellos entendieran que en esa abundancia siempre pudieran honrar al Señor. Entonces tenemos que ser gente que ha aprendido, si de alguna manera ahorita hay escasez, poder gozarse con ello y darle gracias al Señor por ello. Si estás viviendo un tiempo de abundancia, dale gracias al Señor por ello, gózate por ello y comparte con lo que tienes con otras personas, con el reino de Dios. Pero él había aprendido en ambos casos, dígalo conmigo, en ambos casos, a regocijarse y a entender que su fortaleza era Cristo Jesús. Por eso él dice, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo porque Cristo me sostiene. Óigame bien, usted y yo en la escasez, sin Cristo, no nos vamos a gozar, nos vamos a amargar. No vamos a ser agradecidos, sino quejarnos, hablando naturalmente, nuestra carne. Pero ¿cómo es que alguien puede gozarse en la escasez? Solamente si Cristo le fortalece. Amén. Solamente si Cristo le fortalece. Y Pablo tenía su copa rebosando, sabiendo que en medio de esas situaciones él podía disfrutar la provisión de Dios y la inmutable amor y cuidado. Mire, cuando a Pablo le llega la ofrenda, él estaba más emocionado por los que habían enviado la ofrenda que por la ofrenda misma. Realmente la ofrenda sí está bien, pero ¿sabe qué le emocionaba más? Primero, saber que Dios tenía cuidado de él. Segundo, que la gente que le había sembrado la palabra y habían estado, ¿verdad?, caminando los caminos de Dios, ahora estaban dando fruto. Fruto para Dios, no para él. Fruto para él. Y algo que importante como un siervo de Dios, aún enseñando la palabra, ministrando a otros, cuando tú ves que esos creyentes están dando pasos de fe, están creciendo en el Señor, eso es un gozo de poder ver que están creciendo, que hay un fruto que están dando día a día. Y el Señor 1000 veces, 1000 veces había probado su fidelidad. Por lo tanto, él entendía la bendición del contentamiento en cualquier situación. Ya le decía que contentamiento no es conformismo. Ya se lo decía yo el domingo. No indica, ¿verdad?, que usted sepa que así se va a quedar toda su vida.
sino el contentarse, darle gracias al Señor y bueno, tener esperanza en el corazón, que si usted es fiel con el Señor, si aplica los principios que están en la palabra y es una gente que sabe sembrar, sin duda va a poder cosechar de lo que ha sembrado en el reino de Dios. Así es que todo obstáculo él sabía que era una oportunidad para avanzar y ver todo lo que Dios tenía hacia adelante, ¿sí? Pero él había entendido esto. Proverbios 15, verso 16. Dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay perturbación. ¿Cuántos han experimentado esto? Dice, mejor es lo poco con la bendición de Dios, con el temor del Señor, que la abundancia donde hay perturbación. Donde hay perturbación. Primera Timoteo 6:6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Es usted una persona piadosa? Yo creo que sí, pero sé que necesita contentarse con lo que Dios ha hecho y está haciendo en su vida. Lucas 3:14 dice, también le preguntaron a unos soldados diciendo, ¿y vosotros qué haréis? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis. Y luego dice, y contentaos, díganlo conmigo, y contentaos con vuestro salario. Deja de quejarte y conténtate con el salario que Dios te ha dado, porque es provisión de Dios. Esperaba por lo menos un amén, pero creo que no hay nada. Dice, contentaos con vuestro salario. No dice conformaos, gracias a Dios, sino dice contentarnos y ver la provisión de Dios. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentaos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Porque Él dijo, no te voy a desamparar, porque no te voy a dejar. Verso 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como les decía, Pablo entendía que su fortaleza era Cristo. Él sabía que sin Él nada podía hacer. Juan 15:5 dice, separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Separados de Él no hay o no podemos encontrar contentamiento. Pero en Él tenemos una victoria segura. Una victoria segura. Él había experimentado de alguna manera la fortaleza que Dios trae. Sí, la victoria, él podía descansar en esa victoria, en la confianza y dependencia de Cristo Jesús. Por eso tenemos que entender que dice todo lo puedo en Cristo, cuando estamos parados en Cristo. Las circunstancias son muy variantes. Quien confía en las circunstancias, creo que de alguna manera no ha entendido. Nosotros en lo único que verdaderamente podemos confiar plenamente es en el Señor, es en Él, es en lo que Él hace, en lo que Él dice. Por eso la Escritura nos dice, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque Epafrodito y otros hermanos habían estado ahí con Pablo, él sabía que su fortaleza plena venía del Señor. Y eso no significa que Pablo de alguna manera fuera una persona sobrenatural, que no sintiera el dolor, la aflicción, la prueba o lo que muchas veces estaba pasando. Pero en medio de esa situación,
podía enfrentar esto con una actitud positiva, entendiendo que es Dios quien le fortalece. Dice el verso 14: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Verso 15: sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y de recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica enviasteis una y otra vez, dígalo conmigo, una y otra vez para mis necesidades. Pablo está expresando su gratitud a un pueblo que no era que le sobrara, que entendía que incluso tal vez habían hecho sacrificios para poder enviarle esa ofrenda. ¿Sí? Él lo entendía y veía, estaba agradecido con Dios por ver su corazón. Y porque una y otra vez, dice, algunas iglesias no participaron en ello, pero ustedes habían participado. Y dice, y no solamente lo hicieron una vez, sino lo hicieron una y otra vez. Está hablando de alguna manera algo frecuente. Pero su ofrenda había de alguna manera minorado su sufrimiento y traía gozo por ver lo que él les había enseñado. Si ustedes ven en Hechos 20:35, Pablo les había enseñado que era más bienaventurado dar que recibir. Y él ahora, cuando está viendo que ellos lo estaban haciendo, él se estaba gozando, sabiendo que sus enseñanzas estaban teniendo un efecto en la gente. Que había gente que estaba oyendo, pero también estaba haciendo, estaba practicando lo que el Señor les había hablado. La gratitud es fundamental para un creyente. Salmos nos dice, el Salmo 104, dice, entrad, dice, con acción de gracias, acción de gracias. Para entrar a la presencia del Señor tenemos que tener acciones de gracias, una actitud de agradecimiento. Colosenses 3:15 dice, sed agradecidos. ¿Es usted una persona agradecida? Dice el 3:17 de Colosenses, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Filipenses 5:20 dice, gracias, dar siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Pablo no les estaba diciendo, era su obligación traerlo, sino estaba entendiendo que lo habían hecho con un corazón agradecido y lo tomaba del privilegio. La palabra nos dice que toda dádiva, todo don perfecto descienden de lo alto. Ahora versos 17 y 18 dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto. Dígalo conmigo, no busco dádivas, sino fruto, que abunde en vuestra cuenta. Algo importante, Pablo no era una persona que estaba interesada por los bienes materiales que él tenía. Algo importante como siervos de Dios, como creyentes, es que no podemos, por ejemplo, la Biblia nos habla de hacer acepción de personas. ¿Sí? No podemos de alguna manera tratar mejor a uno que otro por lo que tiene, por lo que de alguna manera puede dar, ¿sí? Sino siempre tener un corazón agradecido con el Señor. Y dice aquí, yo no estoy buscando sus dádivas, sino estoy buscando fruto que abunde en vuestra cuenta. Esta es la actitud correcta.
Esta es la actitud correcta. Buscando fruto, no buscando dádivas. Dice, pero todo lo que he recibido, dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable al Señor. En el capítulo 2 de Filipenses, versos 4 y 21, él reprende, dice a los que dicen, no mirando cada uno lo suyo propio, dice, porque todos buscan lo suyo propio. De alguna manera hay gente que quiere valerse del evangelio para provecho personal. Y esto es algo que es contrario al Espíritu de Cristo. Y esto es algo importante también que usted tiene que aprender. Porque también hay algunos que lo que están buscando es la dádiva, no el fruto. Y es importante que podamos entender esto. No buscaba un provecho personal, lo recalca. No quería darles la impresión de que estaba buscando un beneficio personal. Esto es algo importante, tenemos que mantener nuestro corazón, cuidar nuestro corazón, de alguna manera no buscar otra cosa que no sea lo de Cristo, lo que el Señor desea hacer. Pablo les dice en Hechos 20, dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Hechos 20, 33. Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. A nadie de alguna manera lo había manipulado para obtener un beneficio personal. Y tenemos que tener cuidado en ello como siervos de Dios. Nuestra ganancia tiene que ser una ganancia espiritual. ¿Sí? Mire lo que dice en Números 18, verso 26. El Señor, sabiendo todo, aún a los levitas, en Números 18, verso 26, Él les dice, así hablarás a los levitas. Números 18, 26, dice, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos para vuestra heredad. Déjenme le explico, los levitas, ¿verdad?, no habían recibido una herencia. Su herencia era el Señor. Y los levitas tenían que, ellos servían en lo que es la obra del Señor, en todo lo necesario de la obra de Dios. Y Dios les había de alguna manera encomendado que ellos pudieran recibir esos diezmos para todo lo que era la obra del Señor. Y dice, del haber recibido los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, dice, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo, dígalo conmigo, el diezmo de los diezmos. O sea que en el reino de Dios nadie está exento del diezmo. Nadie. Porque algunos piensan, bueno, entonces como pastores no diezman. Sí. La Biblia dice que del diezmo, aún presentarlo delante del Señor. La palabra habla que cuando nosotros no presentamos nuestros diezmos, le estamos robando al Señor. Pero cuando un pastor no diezma, ¿verdad?, es el jefe de la banda. No puede ser así. Todos nosotros tenemos que presentar nuestros diezmos al Señor. No hay excepción. No hay un momento, llega un tiempo donde tal vez usted ya es exento de ello. Nada. Cada uno con un corazón agradecido presentamos a Dios de lo que Él nos ha dado. Y el Señor les dice aún a los filipenses,
Le dice a los levitas que tenían que hacerlo. Pablo mismo dice, no he codiciado nada de ustedes. Cuando les estaba diciendo no busco lo suyo, dice no busco dádivas, era porque no estaba buscando dádivas, sino que busco fruto. Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Malaquías nos habla acerca del honrar al Señor. La Biblia dice ahí en el verso 17, dice no busco vuestras dádivas, dice sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Dígalo conmigo, fruto espiritual. Pablo no deseaba ser conocido como un predicador con un interés material, ¿verdad? O de alguna manera conocido de esa manera. Él sabía bien lo que él estaba haciendo y con un espíritu desinteresado. Por ejemplo, les dice en 1 Corintios 10:33, dice, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Un verdadero siervo de Dios no busca solo su beneficio, sino el de muchos, dice. Y verso 2 Corintios 12:14, y no seré gravoso, dice, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pablo está diciendo, yo no busco lo vuestro, sino a vosotros. Lo importante para él era la gente, no el dinero de la gente. Y hay ministerios de alguna manera al estilo Balaam, que ese es de alguna manera la esencia. Entonces necesitamos cuidarnos. Pero Pablo les está diciendo esto, que es algo muy importante. Pablo no estaba interesado no solamente en lo que de alguna manera tenían, sino en lo que podían llegar a ser. Y les dice el verso 18, dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. Dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Cuando Pablo está diciendo que recibió una ofrenda como olor fragante, él está diciendo, aunque se la dieron a él, realmente la estaban presentando a Dios. Cita esa parte de olor fragante, ¿sí? Como una ofrenda, que la ofrenda de olor fragante, sacrificio acepto, era una ofrenda que se presentaba a Dios. Era una ofrenda que se presentaba a Dios, y él mismo lo sabía y lo entendía, que era directamente el Señor. Y esto es algo que también lo podemos ver. En medio de todo esto, dice el verso 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Fíjese bien, no dice todo lo que me falta, sino lo que os falta. No sé si ha visto esto. Porque nosotros le decimos, mi Dios suplirá todo lo que me falta. Pero no, dices todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él estaba respondiendo con una bendición. Al recibir esa ofrenda, una ofrenda que es olor fragante al Señor, él estaba diciendo, debido al sacrificio que hicieron, yo sé que mi Dios no los dejará sin proveer lo necesario. Oiga, mi amado, yo he estado en reuniones donde la gente no tiene nada y ofrenda sus zapatos. Recuerdo hace años gente, ¿verdad?, ofrendando, por ejemplo, su bicicleta, panaderos, albañiles, plomeros, dejando su bicicleta como ofrenda para el Señor.
Cuando llegan ese tipo de ofrendas, la verdad es que usted ni siquiera las quisiera recibir, hablando como pastor. Pero yo estoy seguro, como dice la Escritura, que el Señor suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Le decía yo el domingo, la ofrenda de la viuda. Yo me pongo a pensar, ¿por qué el Señor no se la regresó? Bueno, hubieran saltado a los fariseos, ¿verdad? Pérdida económica, ¿no? Pero el Señor lo permitió. Y usted puede leer en el Antiguo Testamento de cómo un profeta viene y a una viuda que no tenía nada de comer le dice: dame de comer. Y cualquiera dirían: qué gandalla. Pero le estaba enseñando que primero es Dios. Dígalo conmigo: primero es Dios. Lo que esa viuda estaba dando a ese profeta, sí, no era el profeta, era a Dios quien la estaba haciendo. Y obviamente que iba a venir bendición a su vida. Pero tiene que ser en esa santidad y en ese cuidado, porque se puede manipular el asunto. Entonces tiene que ser en el espíritu lo que Dios ahí está llevando a obedecer. Pero está hablando de una provisión segura. Está hablando de entender en la provisión de Dios que si nosotros respondemos al Señor y somos fieles en aquello que Dios nos ha dado, aún en medio de la escasez, la Escritura dice que Él proveerá, que Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Él provee algunas veces en el último momento. La Biblia nos muestra acerca de Abraham, que iba con su hijo Isaac, que iba a sacrificarlo. Y cuando ya lo tenía listo, lo tenía amarrado, lo tenía ya todo preparado, el cuchillo arriba, el Señor le detuvo y proveyó un animal para el sacrificio. Aquí vemos así como que pues el Señor hubiera llegado antes, ¿no? Como que diríamos: Señor, hubiera llegado antes, porque como que lo hiciste sufrir mucho. Imagínese el padre alzando el cuchillo, imagínese al hijo cargando la leña y viendo que su padre tenía el cuchillo arriba. Era el último momento. Por ahí dicen, ¿verdad?, que Dios no llega tarde, pero pierde toda oportunidad para llegar temprano. ¿Verdad? Algunas veces pasa. No llega tarde, pero a veces en el último, pero último momento. Pero ¿sabe qué? Abraham conoció al Señor como Yahvé Jireh. Hasta ese momento, ahí lo conoció como Yahvé Jireh. Yahvé Jireh, nuestro Dios proveedor. La primera vez que aparece en la Biblia, porque un hombre de Dios obedeció a lo que Dios le pidió. Le pidió su único hijo. Oiga, si Abraham dice tuviera una docena, ¿verdad? Dice, bueno, uno pues, o 100, dices, bueno, el único. Para toda necesidad, algo importante, dice: mi Dios suplirá todo lo que os falta. Está hablando de necesidades. Dígalo conmigo: necesidades. Dios está prometiendo suplir todas nuestras necesidades. No caprichos, dígalo conmigo, no caprichos o deseos. Es algo importante porque algunos creen, ¿verdad?, que Dios ha prometido suplir sus caprichos y no es verdad. ¿Se ha fijado cuántas veces en los centros comerciales, verdad, hay tantas cosas que no sirven para nada?
que usted podía prescindir de ellas. Es más, si usted no ocupa algo un año y lo tiene guardado y no lo ocupa en un año, no lo necesita. Si hay cosas, escúcheme bien, que en todo el 2012 usted nunca ni las sacó de la caja, no las necesita. No sé por qué se ríen, no sé qué estará pasando ahí. A lo mejor el Señor está hablando de algo, ¿verdad? Pero es el Señor, porque yo no sé nada. Pero algunas veces en un momento compramos cosas que no necesitábamos, que no las has necesitado. ¿Cuántos tienen ropa que nunca se han puesto? Bueno, ya no levanten la mano. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Conforme a sus riquezas en gloria. Escuche esta frase, si me acompaña con el piano, ya voy a terminar. Dice, aquel que no da, diciendo que no tiene, debería considerar que quizá no tiene porque no da. Toma tu porción, ¿verdad? Ahí le va otra vez. Aquel que no da, diciendo que no tiene, debería considerar que quizá no tiene porque no da. Ahí nada más para que lo medite. Dice de sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Proverbios 28, 12 dice que el Señor de su buen tesoro, del tesoro del Señor, dice que Él abriría, ¿verdad? Y derramaría lluvia, bendiciones sobre nuestras vidas. No solo bendiciones materiales, sino bendiciones de todo tipo, como le decía. Pablo estaba entendiendo que el Señor era suficiente. Pablo entendía la suficiencia del Señor. Él sabía que el Señor era suficiente en toda situación. Salmo 73, verso 25, por eso es que dice, fuera de ti no necesito nada en esta tierra. Fíjese bien, en esta tierra. Muchas veces pensamos en el cielo, pero Él dice en esta tierra. Al Dios y Padre, nuestro Señor, al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú eres en nuestras vidas. Precioso, precioso, precioso. Señor, entendemos que tú nos hablas esta palabra con un propósito. Entendemos que tú deseas que seamos una iglesia ejercitada en el recibir, pero también en el dar. Señor, que podamos aprender lo que es el contentamiento, que podamos tener un corazón agradecido. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdanos. Ayúdanos a ser agradecidos, Señor. Ayúdanos, yo te pido, si en este momento hay gente pasando en necesidad fuerte, que cada uno pueda aprender a contentarse y a tomar a Cristo como la fortaleza de su vida. Señor, ayúdanos a cada vez que tenemos una necesidad, a hablarla a ti, Señor, no a otros creyentes.
Ayúdanos, Señor. Nuestro socorro viene del cielo, nuestro socorro viene de Dios. Gracias, Señor. Gracias te doy por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por lo que eres en nuestra vida. Señor, que aprendamos a contentarnos, que podamos decir en medio de este contexto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que podamos decir, debido a que hemos sido ejercitados en el recibir y en el dar, y aún dar sacrificialmente, que podamos decir: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Precioso, precioso, precioso. Yo te doy gracias por cada persona en este lugar. Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Rompe, te lo pido en el nombre de Jesús, rompe todo materialismo en nuestras vidas, toda codicia, toda avaricia. Rompe en nuestras vidas todo amor al dinero, Señor. Rompe en nuestras vidas toda actitud incorrecta hacia el dinero. Que nunca ocupemos el evangelio para beneficio personal, buscando dádivas y no frutos. Que nunca se haga acepción de personas, Señor. Precioso, precioso, precioso. Que podamos vivir un evangelio genuino, porque así es tu evangelio, genuino, real. Precioso, precioso. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Y ven este lugar y haznos creyentes entendidos, Señor, enseñados en el dar, enseñados, aprendiendo a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Señor, ponemos en tus manos estos diezmos y estas ofrendas que traemos delante de ti. Gracias por tu amor, tu provisión y tu respaldo a nuestras vidas, Señor. Te amamos y honramos, Señor, en el nombre de Jesús. Precioso, precioso, precioso. Mientras le adoramos un momento, vamos a prepararnos para presentar nuestros diezmos y ofrendas delante del Señor. Si usted necesita un sobre, pídaselo a un edecán. Si ya lo tiene, voy a pedirle al